¿Cómo estás, Juano? Hola, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué se puede...? A ver, teniendo en cuenta la ley de bases, teniendo en cuenta toda la política de leyes del paquete ómnibus, digamos, que se aprobó en el Congreso Nacional, ¿cómo repercute en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que el norte de este gobierno es una reforma constitucional? O hablo del gobierno de Puyaro. Sí, lo que creo que más o menos cómo fue moviendo los engranajes el nuevo gobierno nacional, el gobierno provincial acata, digamos, ese momento de ajuste, básicamente larga la ley previsional, que es muy resistida, que se está judicializando bastante en su contenido. Y me parece que en esa cuestión, digamos, el gobierno actual de la provincia ha sido bastante táctico con ese movimiento macro que hizo la nación. Ahora, si técnicamente la modificación del sistema laboral que propone la ley bases puede repercutir sobre, en este caso, sobre una mirada de la Constitución provincial, me parece más complicado. En primer término, bueno, por lo que dicen las autonomías provinciales, digamos, las facultades que las provincias no delegan a la nación y el contenido de normativa o la discusión doctrinaria que quiere hacer cada provincia respecto de sus propias instituciones, etcétera. Pero también es muy importante ver que la ley bases, la nacional, lo que más toca, en esto por ahí uno que trabaja un poco más en relación a ello, es el sistema de empleo público, que tenemos un sistema de estabilidad que es propio, que quiere decir que hay una irremovilidad salvo justa causa. La ley bases empieza a burlarlo, a ese mandato de la Constitución Nacional inclusive, estableciendo un sistema de estabilidad impropia del empleo público. Independientemente de que haya determinados estamentos nacionales que no tengan una estabilidad propiamente dicha, como el ANSES, como el ANACOM, lo que permite la ley bases con alguna de sus cláusulas es que el Estado Nacional pueda achicarse o pueda prescindir de la planta. La estabilidad a nivel provincial es propia. Y ahí sí hay una primer limitación en donde no puede la clase dirigente provincial, en ese caso, hacer tanto, digamos, ser tan condescendiente con el discurso nacional, como sí lo fue el actual gobierno y las mayorías parlamentarias que tiene con la ley previsional, que es una ley regresiva, que ha sido bastante discutida, que inclusive en su nacimiento tiene bastantes problemas de forma, porque no ha sido respetando lo que indican los reglamentos internos. Entonces, me parece que en cuanto a lo que es la Constitución provincial, sí tiene este momento de ajuste y crueldad, algunos límites basados en las autonomías provinciales. Se puede... A ver, yo he escuchado a muchos dirigentes políticos que han pasado por aquí o por algunos de los programas de la productora hablar de que tiene que ser intangible la caja de jubilaciones. Sí. Que se lo ponga directo en un articulado, dentro del articulado justamente de la futura Constitución. Sí, eso sería importante, más allá que en los 90... Y también te agrego la EPE y aguas santafesinas. Muchos, sobre todo de la oposición, están planteando esto. Los sistemas de sociedades mixtas, desde lo jurídico, es más discutible. No así el sistema previsional, en donde tiene una matriz solidaria que es difícil de justificar una conversión al respecto. Decir, che, esto... porque ha sufrido, si nosotros recurrimos un poco a la historia reciente, las cajas provinciales han querido ser absorbidas a través de los pactos fiscales por nación. Entonces es una lucha que la han dado principalmente el sector obrero. Los trabajadores siempre han defendido, los activos y los pasivos, sus cajas. Sí es necesario contemplar la propiedad, digamos, que la caja es indelegable y que es autónoma y que se encuentra dentro de lo que sería la provincia de Santa Fe, y que
no venga cualquier pacto fiscal, porque los virajes que hay son muy fuertes en este país. En los 90. ¿Estás de acuerdo con que se pueda proteger a la caja de jubilaciones dentro de los Veo que la contenidos? protección de la caja de jubilaciones sí, por la naturaleza del órgano, no así con la EPE o con algunas o con empresas del Ahí me Estado. asustás, Pizarello. Ahí me No, asustás. no porque lo diga, sino porque al ser empresas hay que buscar una cobertura constitucional, que ahí es más complejo por la naturaleza del órgano. Digo yo del órgano en el caso de la caja. En el caso de las empresas es distinto porque es difuso el contenido. ¿La Constitución puede receptar la protección a estas empresas mixtas? Sí, lo puede hacer. Bueno, hay que trabajar en la redacción de ello. ¿Por dónde arrancarías vos en la discusión? A mí me parece Porque que puede haber una ley de necesidad con ya un acuerdo programático, digamos, con las mayorías que tiene Puyaro en las cámaras legislativas. Me parece que lo que indica el momento es que sí, que probablemente ya con la sanción de la ley de necesidad existan acuerdos base de qué se puede tratar. Los intendentes o los presidentes comunales principalmente tienen esta cuestión de los 2 años de mandato. El presidente o la presidenta comunal trabaja 1 año en gestión y 1 año viendo si se puede revalidar su gestión. Entonces, la verdad que sí, en el caso de las presidencias comunales es muy incómodo el método porque tampoco permite una proyección a largo plazo de las políticas que se quieran incrementar. Más allá que hay presidentes y presidentes comunales que tienen muchísimos más años que cualquier intendente o intendenta. Cada 2 años viven de elección en elección, o sea, viven de campaña, mejor dicho. Sí, lo vuelve dinámica también a la función, pero me parece que se necesita para que puedan proyectarse un poco más en las medidas que toman en los pueblos. Recordemos que en las comunas lo que se hace es se integra en un solo órgano el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en la Comisión Comunal. Entonces es importante que tengan esta proyección o tengan esta posibilidad las presidentas y presidentes comunales. ¿Qué más le agregarías? Y la verdad es que la Corte Nacional en distintos fallos se ha proclamado a favor de la autonomía municipal, pero con una autonomía municipal bastante encerrada, acá diríamos dentro de los bulevares, pero yo diría que la Corte propone una autonomía municipal que no sale de la General Paz. El municipio que piensa la Corte y que delimita a través de sus fallos, nuestro sistema muy importante lo que dice la jurisprudencia. Tenemos un sistema de muchas de las copias que hemos hecho al sistema estadounidense, en donde es tan importante lo que dice el legislador a través de las leyes como lo que dicen los jueces y las juezas a través de sus fallos. Este sistema mixto, que es el que tenemos que empezar a acostumbrarnos, la Corte ha trabajado mucho, por ejemplo, en cuál es la autonomía que tienen los municipios. Y en esto, bueno, ya probablemente hemos hablado en algunos lugares, pero ¿es lo mismo el principio de autonomía municipal que puede promover Las Toscas o la Municipalidad de Esperanza que la que puede promover la Municipalidad de Timbúes o la de Rosario? Y me parece que no. Y la autonomía municipal que promueve la Corte, o estos principios autonómicos que se vio de forma muy delimitada en el fallo. O sea, vos estás valorando la cuestión cuantitativa, monetaria. Obviamente. Seguramente un municipio que tenga puertos va a poder recaudar mucho más que uno que no lo tenga. O un municipio que tenga un desarrollo industrial importante va a poder percibir de esos sectores rentas que no podrán hacer los sectores que dependen principalmente de la ganadería en época de sequía. Es muy complejo el tema, entonces no nos comamos el bloque de la autonomía municipal como un concepto omnímodo sin ningún tipo de diferencias. Lo que pasa es que la autonomía municipal viene con aires del sur, sobre todo de Rosario. La historia de Rosario, desde Usandizaga hasta la fecha, digamos, sobre todo Usandizaga fue uno de los que planteó una especie de valoración separatista, ¿no? Que Rosario sea una especie de provincia. Sí, pero esa lógica separatista que se propone a veces con la autonomía tiene los límites en que más temprano que tarde se requiere el poder central. Rosario en materia de política de seguridad requiere el poder central, independientemente de la autonomía que tenga. Entonces es como un perro que se muerde la cola todo el tiempo. La clase dirigente probablemente pueda receptar o puede creer que recepta votos a partir de esto, pero el marco teórico que proponen no es lo mismo para, por ejemplo, el intendente o la intendenta de Las Toscas, digo yo, de Esperanza o de San Jorge, que
el de los lugares que tienen posibilidad de recaudar. ¿Por qué digo posibilidad de recaudar? No porque la autonomía municipal sea solamente, digamos, una bandera política, sino que está en la Constitución Nacional. Implica gobernarse con sus propios recursos. Sobre los recursos de quién vamos a poder recaudar. Sobre los sectores económicos más poderosos. Supongamos, los que más renta tengan. Es muy difícil en una comuna chica agropecuaria ir a cobrarle a los dueños de la tierra. Cargill. O a los dueños de la tierra. Ahí se ven algo en un lugar muy chiquito de decir, no, me subiste la tasa por hectárea. Y tiene un tremendo problema. Entonces, cuando la clase dirigente habla de la autonomía municipal, también tiene que hablar del coraje que tienen de ir a recaudar. En eso contra la Municipalidad de Quilmes, eso la petrolera, la municipalidad lo que hace, le pone inspectores en las bocas de expendio y le dice que los va a grabar con B corta de gravamen en relación a lo que ellos estén ganando de esas bocas de expendio. Obviamente que llegó a la Corte y la Corte le dio el ok. Dijo que eso era probable y era posible. Ahora, los intendentes, las intendentas, los presidentes comunales, ¿tienen la capacidad de ir a grabar esos sectores con mayor concentración de riquezas para poder hacer efectiva la autonomía municipal? Porque si la clase dirigente habla de autonomía municipal sin decir cómo va a recaudar, probablemente nos estén ocultando una parte de la verdad. Vamos con las preguntas de mis compañeros. Vamos a arrancar con Sergio Ferreira. Juano, ¿cómo te va? Buenas tardes ante todo. Unicameralidad y bicameralidad. ¿Será un tema para tratar dentro de la reforma de la Constitución? Vuelvo sobre el tema de servicios públicos. Recién lo planteaba Rodrigo, a través de electricidad, a través de agua. Sumo algunos otros, por ejemplo, Internet. Sería posible meterlo dentro del ámbito de los servicios públicos, teniendo en cuenta que ya a esta altura debería estar catalogado como eso, más allá de que a nivel nacional no lo está y todavía sigue siendo una discusión que creo que va para largo. Y por otra parte, también preguntarte sobre la paridad en todos los cuerpos colegiados, no solamente en el ámbito legislativo, digo, en un gabinete. ¿Se podría establecer que la Constitución diga que debería ser paritario? ¿La Corte debería también decir la Constitución debería ser paritario? Algunos temas que se me ocurren para meter dentro de la reforma. A mí me parece que hay como dos temas. En primer término, si los servicios públicos, que son derechos fundamentales, receptarlos en la Constitución. Y en segundo término, a estos derechos fundamentales, por ejemplo, el acceso a Internet, ¿cuáles son? Y ahí viene la complejidad. Si la EPE o aguas, como decíamos, pueden ser protegidos constitucionalmente como si lo puede ser la caja. ¿Qué quiere decir la caja? Las cajas previsionales no son órganos, no son empresas del Estado. En cambio, EPE y aguas tienen ese condicionamiento. Sí me parece que todas las constituciones declaran no solamente el derecho al acceso a Internet, sino, por ejemplo, a un medio ambiente sano y a generar estos nuevos derechos o estas nuevas visiones de los derechos de las personas, receptarlas constitucionalmente. Eso me parece muy importante y sí se puede. Después hay que ver cómo se operativizan los medios o los órganos del Estado que garantizan estos derechos, que tenemos esta complejidad. En segundo término, a mí sí, yo estoy a favor de la unicameralidad. ¿No les va a gustar? ¿Estás a favor? Sí, no les va a gustar a los senadores, seguramente. Pero ¿cuántas provincias unicamerales hay, Juan? No sé. ¿Córdoba? El Chaco, si no me equivoco. Córdoba, donde funciona perfectamente. No sé, bueno, ahora tendríamos que hacer un detalle. Creo que algunas de las patagónicas también recientemente, pero no a los efectos del gasto, que ahora está muy de moda hablar o despectivamente del Estado y decir que tiene mucho gasto público, sino como una forma de operatividad de las normas de la ciudadanía en los ámbitos domésticos, como en la provincia. Yo no veo absolutamente ningún problema con que exista unicameralidad. Los senadores y senadoras probablemente no van a pensar igual porque hay una historia al respecto y hay intereses creados. Y hay una contradicción ahí porque quien está presentando el proyecto de reforma constitucional aceptado hasta hoy es un senador. Sí. Hay algunas cuantas cosas que después en el camino se irán viendo, pero me parece principalmente que no hay que tenerle miedo a la discusión de la unicameralidad y sí saber que probablemente los sectores que se oponen tiene que ver con algún interés creado al respecto. Y tenías otra... La cuestión de la paridad en los cuerpos colegiados. Sí, las constituciones
Ahora, digamos, las cuestiones de paridad o de igualación antes se contemplaban por cupos. Los cupos estaban previstos en las constituciones y ahora lo que se está yendo hacia un ambiente hacia un plafón en donde esos cupos puedan directamente garantizarse pautas igualitarias para que luego, por ejemplo, en la Corte sería muy importante, y que luego alguna ley programática lo haga programático. Dejo la discusión aparte con los ministros o ministras del Poder Ejecutivo, porque eso tiene que ver con que la Constitución no puede otorgarle al Poder Ejecutivo un organigrama de ministras y ministros. Y además también, cuando hacen el organigrama de ministras o ministros, te van a decir, no, si yo tengo, supongamos, en tal ministerio 20 personas, pongo 10 y 10, y te van a jugar la paridad por ahí, entonces se tendría que discutir ahí en una norma local eso, pero sí sería muy importante que no necesitaría de la Constitución, sino de una ley. De una ley, pero ahí también ya nos meteríamos con cuestiones de administración propia. O sea, no poder constituyente, sino poder constituido. Exacto. En cambio, en los cuerpos colegiados, sí, es viable, digamos, garantizar la paridad, que es la tendencia en las constituciones, en el derecho comparado y, bueno, lo que actualmente se está legislando. Vamos con la pregunta de Natalie Bedini. Tengo dos. Una, el tema reelección, que es, bueno, el meollo de la cuestión. Si el oficialismo con este tema no perjudica de alguna manera el avance y obstaculiza el avance de la reforma constitucional. Y después, además de hablar de los temas institucionales, estatales, políticos, ¿cuáles son los temas importantes que tienen que estar en la Constitución, teniendo en cuenta que la definición de salud que está en la Constitución de Santa Fe es de los años 60, que no están los derechos ambientales, que no están definidos los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes? Digo, ¿cuáles son los otros temas, además de los temas meramente estatales, institucionales, políticos? Bueno, a mí me parece muy interesante, en primer término, establecer que la clase dirigente, cada vez que habló en Santa Fe, las santafesinas y los santafesinos lo sabemos, cada vez que se habló de reelección, lo que estaba en juego era si el gobernador actual o la gobernadora o quien esté ocupando el Ejecutivo podía tener otro mandato más. Y puntualmente si se postulaba, si esa reelección le iba a permitir otra reelección o no. Y ahí sí tiene que ver con intereses personales o sectoriales de poder que siempre terminan de cierta forma dilatando un acuerdo. Tenemos una Constitución que debe ser modificada, tiene muchos años de vigencia, y me parece que sería un buen paso al costado, digamos, un buen gesto, que den un paso al costado quienes estén del puesto en juego. Lifshitz lo ha hecho, se ha hablado en algún momento. Se ha excluido justamente porque yo me puedo excluir la próxima. Juró por una Constitución vigente. Sí, pero bueno, esa discusión está y bueno, en este caso el actual gobernador sea, vos estás más a favor de que el gobernador Puyaro, por ejemplo, si quiere la reelección dentro del paquete de articulado justamente de la reforma constitucional, se excluya. No, yo estoy a favor de la reelección, pero lo que me cuesta es que quienes ocupan el Poder Ejecutivo, en este caso actualmente Puyaro o los anteriores, no dicen que quieren ser reelectos. Entonces, ese es un pacto importante, hay que decirle la verdad a la ciudadanía. Y la verdad, pero me gustaría... Bueno, a ver, Juano, habitualmente siempre se utiliza el operativo Clamor para eso. O sea, lanza la punta de lanza es Raúl Gramajo, un frentista gramajista, porque hoy es justicialista, mañana es socialismo. Bueno, de raigambe es justicialista, pero ha tenido un montón de lealtades, múltiples lealtades, como se dice. Y esta cuestión, digamos, yo creo que está jugado en tándem, digamos, desde el Ejecutivo con la Cámara de Origen, que es el Senado. Sí, pero porque vos probablemente conozcas cuestiones de la política cotidiana. No me venga, Pisarello, no me venga a lo que voy yo es evadir la pregunta. La ciudadanía tiene que tener conocimiento que estas causales de exclusión es porque probablemente el gobernador tenga las legítimas expectativas y se considere con el legítimo derecho de ser reelecto. Institucionalmente es necesario, teniendo en cuenta que hay reelecciones en casi todas las provincias, en otras provincias hay unas cláusulas
muy feas en relación a la perpetuidad que pueden tener los gobernadores. Y Fran en Formosa, digamos. Que acá la Corte sí ya ha establecido, por ejemplo, en el caso de San Juan y de Tucumán, que eran cláusulas feas, esas cláusulas. Pará, a ver, ponele fea, o sea, trata de ser un poquito más laxo. El discurso jurídico habla de cláusulas poco felices. Puntualmente, la Corte en Tucumán y en San Juan establecía que la redacción de las cláusulas constitucionales que preveían el método de reelección de los gobernadores no eran del todo claras y permitían que estos gobernadores se puedan quedar por un tiempo indefinido o por un tiempo más allá de lo que digan. Ahí la Corte utiliza y mete como un concepto muy político, también de arquitectura política, de ideología, de decir cuál es el método republicano. Y ellos hablan, digamos, de que ahí tiene que haber recambio en las instituciones, en las personas que las ocupan. Pisarello, gracias, sí, y gracias por este regalo, este regalo que me ha hecho justamente el doctor Juan Andrés Pisarello, de su autoría, obligación consultiva, aproximaciones sobre el diálogo en el sector público municipal, nada más ni nada menos, ¿no? La proximidad que tienen los municipios y comunas. Pero te has especializado en eso con un prólogo del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, y del ex secretario general de la FESTRAN, Claudio Leoni. Así que muchas gracias por este libro de su autoría y lo voy a leer. Que te lo vamos a robar, es obvio. Es totalmente obvio que te lo vamos a robar. Sí. Ya están mangueando otros, así que ya te habrás dado cuenta. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes.